siła, Figlio della Polonia, non abbiate paura, con umiltà e con fiducia, spalancate le porte a Cristo. Juan Pablo II es padre de nuestra familia religiosa. San Juan Pablo Magno no duda en afirmar que la Eucaristía es el corazón de la vida religiosa y como tal es la fuente de unidad y de vida tanto para cada religioso como para todo el instituto. Por su naturaleza, dice el Papa, la Eucaristía ocupa el centro de la vida consagrada, personal y comunitaria. Ella es viático cotidiano y fuente de la espiritualidad de cada instituto. La Eucaristía es la fuente de espiritualidad y el centro natural del religioso. Hoy, para este quinto día de la novena, nos encontramos en la cripta de la Catedral de Cracovia, en la famosa colina del Babel. Aquí, en este altar dedicado a San Leonardo, San Juan Pablo II celebró su primera misa hace 75 años, pronunciando por vez primera las palabras de la consagración. accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Y fue aquí mismo donde se ligó estrechamente a este sublime sacramento, penetrando en él con generosidad y dedicación. Cada religioso está llamado a una estrecha comunión e intimidad con nuestro Señor en la Eucaristía. Decía el mismo San Juan Pablo II que la asidua y prolongada adoración de la Eucaristía permite revivir la experiencia de Pedro en la transfiguración. Bueno es estarnos aquí. Es entonces nuestro contacto con la Eucaristía, tanto en la misa como también en la adoración diaria, lo que nos hace vivir nuestra vida consagrada como otra transfiguración. Nuestro directorio de espiritualidad dice claramente que el fundamento más profundo de nuestra unidad como familia religiosa lo encontraremos siempre en la Eucaristía, que perpetúa el sacrificio de la cruz. La Eucaristía es fuente de unidad y por lo tanto fuente de fortaleza ante los ataques externos que debemos enfrentar como familia religiosa. Aquí en este hermoso campo, en las afueras de Cracovia, San Juan Pablo II celebró la Santa Misa muchas veces en sus visitas a este país frente a incontables multitudes de polacos. Así sucedió, por ejemplo, el 10 de junio de 1979, en su primera peregrinación a este país, bajo el régimen comunista. Y en esa histórica misa, los polacos se unieron verdaderamente y fueron capaces de levantarse y expulsar a su enemigo, el comunismo. Es que la Eucaristía fue la fuente de unidad y fortaleza. En este quinto día de la novena, sigamos el hermoso ejemplo del Papa Juan Pablo II y corramos hacia la Eucaristía, porque allí está la razón de nuestra consagración y el centro natural de nuestra pequeña familia religiosa.